6. Al día siguiente, Clarion se arrepintió de haber trasnochado tanto. Para cuando la tarde cayó sobre el bosque del otoño, ya estaba agotada tras una larga jornada de trabajo junto al ministro del otoño. Y, aunque estuviera envuelta en su abrigo hecho de telarañas, no pudo evitar temblar. Rowan, que se había excusado hacía apenas unos minutos para desaparecer un momento, regresó con una taza de té de diente de león. Se la entregó con una mirada cómplice. «Acabarás acostumbrándote a los días tan largos». «Espero no haberte retrasado mucho», le dijo, avergonzada y aliviada en partes iguales porque se hubiera dado cuenta. «Gracias». Él le sonrió. «No hay de qué». Clarion dio un sorbo a su té. Aunque nunca le había agradado demasiado la amargura propia del diente de león, ésta conseguía devolverla al mundo de los vivos. Por lo menos le calentaba las manos. Allí, la temperatura siempre estaba en el punto perfecto de frescor, y la brisa mecía el follaje imperecedero de una gloriosa tonalidad entre rojo y naranja. Le hacía anhelar cosas que llevaba mucho tiempo sin poder disfrutar, como pasar tardes eternas junto al fuego o zambullirse en un océano de hojas caídas. No hacía mucho que Rowan había empezado con los preparativos para la llegada del otoño y, a pesar de las distracciones, Clarion estaba decidida a atender y memorizar cada detalle. Esa sería la primera transición estacional que supervisaría como reina y, tras el desagradable desencuentro con Elvina la noche anterior, no podía permitirse meter la pata. Podía ser su oportunidad de demostrar su fortaleza de carácter, ahora que se había disuadido a sí misma de buscar un nuevo acercamiento con el custodio del bosque del invierno. No importaba que hubiera pasado la noche en vela más tiempo del que estaba dispuesta a admitir, atrapada mentalmente en el eco de sus palabras. Ahora, Clarion estaba destinando toda su fuerza de voluntad a alejarlo todo lo posible de sus pensamientos. No era fácil teniendo en cuenta que Artemis andaba al acecho a solo unos metros, con los ojos puestos en Clarillon, como si temiera que si los apartaba, aunque fuera solo un instante, desaparecería. Clarillon suponía que se merecía aquel trato, igual que merecía el sentimiento de culpa que le aguijoneaba el estómago. Su pequeña fuga había puesto a Artemis en un compromiso. Llevaba sin pisar el otoño desde la verbena del año pasado, una ocasión en la que el mundo entero resplandecía bajo el brillo de la luna llena de la cosecha. Así que aún recordaba el fulgor que emitía el cetro otoñal que filtraba la luz lunar y la convertía en polvillo de hadas de color azul. Recordaba cómo cayó sobre ellos como si fuera lluvia, impregnando los árboles y quedándose atrapado en sus pestañas, igual que lo haría un copo de nieve. Pocas veces había visto la tierra de las hadas tan rebosante de alegría. Lo que más recordaba era estar junto a Elvina con el semblante plácido y el cuerpo doliente mientras contemplaba cómo los demás bailaban y reían bajo sus pies. Ella permaneció, igual que ahora, y como hacía siempre, al margen de todo. Clarion observó el trabajo que las hadas del otoño llevaban a cabo más abajo, en el claro. Tras el decreto de Elvina de recobrar la normalidad, parecía difícil creer que hubiera habido algún peligro. Y, no obstante, pensar en lo densas que se volvían las sombras a medida que uno se adentraba en los bosques la hacía desconfiar irremediablemente. La luz del sol menguante se colaba por entre las copas de los árboles y se derramaba sobre la tierra en un suave tinte de oro rosado. Unas cuantas hadas estaban reunidas junto a un hada del follaje que se dedicaba a pigmentar una hoja de roble que había llegado desde el verano. La miraban entre asentimientos de aprobación, admiradas por su técnica. Un hada veloz pasó junto a Clarion tan deprisa que solo se percibió un zumbido. Levantó una gran ráfaga de viento a su paso que hizo que el cabello de Clarion revoloteara a su alrededor y un grupo de mariposas monarca se desviara de su trayecto, lo que arrancó una protesta del hada de los animales que las pastoreaba. «¡Perdón!», dijo el hada voladora sin detenerse. «¡Casi 5000 kilómetros!», vociferó el hada de los animales a sus espaldas mientras agitaba su bastón. «¡Tienen que recorrer casi 5000 kilómetros!». Clarion no pudo reprimir una sonrisa.
Qué maravilloso era ver a sus súbditas riñendo, riendo y poniendo en práctica sus talentos. Mientras tanto, Rowan permanecía del todo imperturbable, como si esa clase de interacciones fuera común y no tuvieran nada de especial. Mantenía una mano metida en el bolsillo, mientras que en la otra sostenía una libreta repleta de sus galimatías. Según él, era una lista de cosas que hacer, pero la conciencia de Clarion no le permitía llamar así a semejante desbarajuste. Tachaba y reescribía palabras con absoluto desenfreno. Su mente daba unos saltos que ella no podía seguir. «A estas alturas del ciclo», le dijo él, como si ya llevara un rato hablando, «lo que hacemos es, sobre todo, poner a prueba ciertas ideas y asegurarnos de que tenemos todos los suministros que necesitamos. Elvina suele confiarme los detalles pequeños, pero unos días antes de partir a tierra firme, nos deleita con una visita en la que le da un último vistazo a todo. ¿Y cómo puedes saber que lo que hicieron está bien?». Sus ojos la miraron centelleantes. «Por intuición». Esa era exactamente la clase de respuesta abstracta capaz de atormentarla. No podía depender de algo tan inconstante y endeble como su propia intuición. En los últimos días solo le había causado problemas. Seguro que le estaba tomando el pelo. Estaba casi convencida de que Elvina debía tener algún elaborado criterio al que ceñirse a la hora de desempeñar su trabajo. Clarion decidió preguntarle al respecto en cuanto volviera al palacio. Rowan, que se percató de su inquietud, rió. «Y un poco de fe en su ministro, claro. Hice esto cientos de veces, Clarion. Estás en buenas manos y, si no buenas, por lo menos muy expertas». El apunte sobre su avanzada edad no logró apaciguarla. Constituía un recordatorio incómodo de cuán lejos debía llegar ella, de que no disponía del lujo de siglos de práctica hasta ser competente en su trabajo. ¿Alguna vez te preocupó? La sorpresa suavizó sus facciones. ¿Qué cosa? No lo sé, contestó ella en voz baja. Se dio cuenta de que no era capaz de expresar lo que quería decir. ¿Alguna vez dudaste de ti mismo? Pero en vez de preguntarlo, hizo un ademán hacia el grupo de hadas expertas en follaje que se dedicaban a doblar y desdoblar hojas resecas en intrincados patrones, una técnica que pretendía conferirles el grado óptimo de crujido cuando alguien las pisara. «Un proceso muy complicado», le había asegurado Rowan en una ocasión. «Todo esto, que todo dependa de ti, que todos te miren». Sus rizos sueltos flotaban al viento y la sombra de sus largas pestañas se proyectaba en sus pómulos. Mientras él la observaba pensativo, Clarion apreció el sosiego de los bosques antiguos en la profundidad de sus ojos. «Estoy seguro de que sí, hace ya mucho tiempo, pero no está en mi naturaleza. El otoño nos habla de reflexión y saber parar. A medida que me he hecho mayor, he aprendido a no preocuparme de cosas que aún no han pasado». «Entiendo. Entonces, ¿cuál es el truco? Decidir no preocuparse y ya está». Era un concepto bastante extraño para ella teniendo en cuenta que su mejor amiga era Petra, que tendía a preocuparse por cada posible cosa que pudiera ocurrir. «Tú tienes el talento del liderazgo», le dijo Rowan. «Sé que dicho así puede sonar abrumador, pero una vez lo interiorices, sabrás qué hacer». Clarion se arrebujó en el abrigo. «Claro». Él dejó de sonreír al ver su expresión. «¿A qué viene todo esto? ¿La reina te lo está haciendo difícil?» «Últimamente tenemos algunos desencuentros», dijo con toda la diplomacia de la que fue capaz. «¿Ah, sí?» Con aire pensativo se llevó los dedos índice y pulgar al mentón. «Desde que no eras más que una recién llegada, has intentado imitar sus pasos y convertirte en su viva imagen. Misma postura, misma voz. Ya sabes cuál. No creo que ella tenga problema con eso». Clarion quería tomárselo como un cumplido, pero algo le decía que el ministro no había pronunciado esas palabras con tal intención. No tenía en mente a una madre y a su hijo, entre los que, según se decía, podían aparecer similitudes muy notables, sino que pensaba más en una niña y su muñeca.
ante la inconfundible compasión de su rostro. No, simpatía no, compasión. Clarion se sintió irritada. Solo quiere que esté preparada. Por supuesto que sí, se apresuró a puntualizar Rowan. Lo único que digo es que tú eres un orgullo para ella. Siempre has sido un poco, digamos, rebelde. Pero, aún así, ¿cuáles pueden ser esos desencuentros? Dice que mis prioridades están desordenadas. Tiendo a centrarme en lo que hay ante mis ojos, una discusión, los sentimientos de alguien. La oportunidad de investigar algo, pensó. Tiró distraídamente de un hilo suelto de su chaqueta de telaraña. Me hace perder perspectiva. Ah, su expresión resultaba un tanto inescrutable, como si estuviera conteniéndose para no decir lo que pensaba de verdad. Quizá lo que trate de decir es que no puedes culparte a ti cada vez que las cosas tuerzan. Haz lo que puedas, pero es imposible solucionar por tu cuenta cada pequeño problema que pueda darse en la tierra de las hadas. Supongo. A modo de gesto afectuoso, él le dio una palmadita en el hombro que casi le hizo perder el equilibrio. Tu instinto es más acertado de lo que te permites creer. ¿No lo es? Solo ella lo sabía. Si él estuviera al tanto de lo impropia que podía llegar a ser en su fuero interno, en relación con asuntos importantes como la compostura, la toma de decisiones o el simple y llano poder, nunca podría estar a la altura de Elvina. Le dedicó una sonrisa temblorosa. Te lo agradezco, de veras. Él adoptó una expresión grave. Clarion, ¿sabes que no tienes que...? El aire en sí pareció sacudirse y el mundo entero enmudeció de pronto. Un silencio mortífero. Clarion notó cómo se le ponía la carne de gallina en los antebrazos. El miedo le azotó la espalda como si fuera un vendaval. Era la calma antes de la tormenta, pero en el cielo, oscurecido por la noche inminente, no se avistaba nube alguna. Rowan frunció el ceño. ¿Lo notas? Lo noto, contestó ella casi sin aliento. Artemis se situó a su lado de inmediato. Tenía los dedos a escasos centímetros de las flechas sujetas a su cinto. Rowan se metió la libreta en el bolsillo. El dobladillo de su túnica bailaba al viento. En el claro bajo sus pies, todos se quedaron inmóviles. No se divisaba la silueta amenazante de un halcón, ni se escuchaba el gañido de un zorro. Pero ahí, en la linde del bosque, algo llamó la atención de Clarion. Una niebla densa. ¿Alguna vez había sido tan espesa? Se derramaba hacia el claro y llenaba la tierra de sombras que empezaron a agitarse como si estuvieran luchando por adoptar una forma. Múltiples murmullos de alarma se desataron en el lugar. ¿Qué es eso?, quiso saber Clarion. No lo sé, respondió Artemis con aprensión. Sacó una flecha y la colocó en el arco. Aquella era un arma formidable que blandir contra los enemigos habituales, desde luego, pero Clarion tenía la impresión de que sería inútil contra lo que fuera que fuese aquello. Una especie de hilos oscuros se arremolinaron hacia lo alto, entrelazándose a medida que ascendían. Clarion captó un retazo de escamas negras y el destello de una venenosa mirada brillante. Al cabo de unos instantes se dio cuenta de que era la de una serpiente, aunque no una serpiente como cualquiera que hubiera visto hasta entonces. Era tangible, real y más tiki. No obstante, su cuerpo parecía estar hecho por entero de humo, ensamblado por lo que parecían destellos de luz violáceos. Su cuerpo giraba sobre sí mismo en forma de espiral, creciendo a partir de las uniones. Su anatomía cambiaba a la velocidad de un parpadeo, como si no terminara de acordarse de qué aspecto debía tener exactamente. Le brotó una extremidad y después un ala para a continuación reabsorberlas. Era difícil seguirle el ritmo. La larga sombra cayó como una estocada sobre las hadas otoñales. El monstruo siseaba. Artemis no necesitó más para pasar a la acción. Lanzó una flecha que rasgó el aire en dirección a las fauces abiertas de la bestia. Pese a que le atravesó la parte trasera de la cabeza, la serpiente ni se inmutó. La sangre huyó del rostro de Artemis. ¡A volar, todos!, gritó Rowan.
Y ahí se desataron los gritos. Las hadas alzaron el vuelo y la serpiente empezó a repartir su veneno. Era de color negro y tenía un brillo iridiscente y viscoso. Las hadas a las que alcanzó cayeron con estrépito al suelo. No gritaron, sino que se quedaron allí inmóviles, como si las hubiera vencido el sueño en pleno vuelo. Rowan contemplaba la escena horrorizado. Clarion lo tomó del codo. «Tenemos que hacer algo». Aquello, naturalmente, bastó para hacerlo reaccionar. Se volvió hacia ella con la mandíbula apretada y un rictus tenso en los labios. «En absoluto. Yo tengo que hacer algo. Tú volverás al palacio de inmediato. Es demasiado peligroso que te quedes». ¿Cuántas veces más iban a apartarla? ¿A excluirla de la protección de su gente? ¿De qué me sirve ser reina si no puedo hacer nada? Te sirve para mantenerte con vida, espetó Artemis. Clarion vaciló. Teniendo en cuenta que las hadas con el don del liderazgo llegaban cada muchos años, era valiosa. Nadie sabía qué pasaría si se quedaban sin reina antes de tiempo. ¿Enviarían a otra o la tierra de las hadas quedaría a cargo de los ministros? Artemis se las arregló para sacar una brizna de hierba azul de un bolsillo. Se la llevó a los labios y sopló. Un sonido estridente se expandió por el bosque. Era el aviso de los guardianes. Al cabo de unos segundos, Clarion escuchó la réplica de una guardiana que había captado la llamada a lo lejos. «Los guardianes estarán aquí de un momento a otro», dijo Artemis. «Ven conmigo. Tu vida no puede ponerse en peligro». «Sabes que tienes razón», añadió Rowan, esta vez con un tono de voz más amable. «Ve». «De acuerdo», accedió Clarion, «pero ayúdenlos». «La mantendré a salvo, señor», dijo Artemis con su característica diligencia, aunque a Clarion no le pasó inadvertida la emoción que titilaba en sus ojos. «Arrepentimiento», comprendió, «y anhelo». Él asintió y después se centró en el claro a sus pies. Unas cuantas hadas veloces se habían quedado allí con la esperanza de acorralar a la bestia y mantenerla alejada de sus compañeras. Esquivaban y se movían hábilmente entre sus amenazadoras espirales mientras aprovechaban para lanzarle cualquier cosa que encontraran. En esta ocasión, Rowan no dudó. Desplegó las alas y se lanzó hacia abajo desde el montículo en el que se encontraban. «Distráiganlo», ordenó. «Yo pondré a salvo a los heridos». Clarion no podía apartar los ojos del grupo de voladoras veloces. Se movían por el aire en una vorágine indefinible de surcos de polvillo de hadas. Rowan aprovechó que la bestia estaba distraída para aterrizar y tomar entre sus brazos a una de las hadas caídas. Justo cuando se disponía a llevarla a la linde del bosque, la bestia se volvió con los colmillos goteando veneno. «No». Clarion lo vio darse vuelta y se dio cuenta de lo que iba a pasar. Cada segundo pareció prolongarse una eternidad. Extendió la mano movida por el instinto como si así pudiera alcanzarlo a pesar de la distancia, como si fuera a servir de algo. Pero el miedo había prendido una llama en su interior que la quemaba como un incendio. Conocía aquella sensación. «Magia». Ahogó un suspiro al sentir cómo la luz dorada de su poder refulgía en el centro de la palma de su mano y se disparaba hacia la bestia. Lo sorprendente de la situación hizo que su puntería fuera nefasta, pero la serpiente retrocedió como si la hubieran quemado. Por un momento, lo único que Clarion pudo hacer fue mirarse la mano, anonadada. La magia aún resplandecía en la palma como si fuera polvillo de estrellas que la envolviera con su oro y su luz, y que hacía que Artemis mirara con los ojos muy abiertos. ¿Cómo había...? Number. Ahora no importaba cómo lo hubiera hecho, sino si podría hacerlo de nuevo. Los guardianes estaban de camino, pero no llegarían a tiempo. Además, las flechas no le hacían nada al monstruo. Pero quizá la magia Siata había prometido que se comportaría, que se pondría a salvo. Pero si podía salvar vidas... Por favor, Artemis, perdóname. Clarion alzó el vuelo y dejó a sus espaldas el grito angustiado de su escolta. «¡Alteza, espera!».
Cuando llegó al claro y se colocó entre Rowan y la serpiente, ésta ya se había reubicado. Donde su magia le había mordido, la carne, si es que podía llamarse así, había empezado a supurar gotas de color negro. De cerca, era incluso más horripilante de lo que parecía. La proximidad desató un zumbido de terror en su cabeza, y entonces el monstruo la miró directamente. La mente se le quedó en blanco y todos sus músculos se tensaron presa de un miedo instintivo. Se obligó a alzar las manos, pero le temblaban irreprimiblemente. Nunca se había sentido tan desconectada de su magia, pero nunca antes había necesitado tanto dominarla. «¡Controla!», pensó en mitad del caos de terror que se había desatado en su mente. «¡Céntrate!». Su magia le chisporroteó débil en la mano. La serpiente abrió la mandíbula, preparada para atacar. En ese instante, el dominio que Clarion ejercía sobre su magia se tambaleó. Dos pensamientos acudieron a la vez. El primero «voy a morir», y el segundo, aún más fuerte: «si quieres herirlos, tendrás que pasar por encima de mí». Fue el segundo pensamiento el que se apoderó de ella con una extraña serenidad. Una luz dorada emanó de su cuerpo. Brillaba más que el sol y arrasó con la niebla baja que inundaba el claro. Entonces, algo tiró a Clarion al suelo. Cayó de bruces, caída que levantó una nube de polvillo a su alrededor. Notó un gran peso sobre su cuerpo. Cuando recobró la nitidez de su vista, Clarion se encontró con el rostro manchado de Artemis, contorsionado por el pánico. Las palpitaciones que retumbaban en sus oídos no le permitían oír nada, al igual que su respiración. El aire todavía está perlado de las motas de luz estrellada cuando recuperó la visión. Flotaban como copos de nieve al otro lado. Pero cuando osó apoyarse en un codo y mirar, descubrió que ya no quedaba nada de la serpiente y que en su lugar solo había una pincelada de oscuridad que se deslizaba frenéticamente hacia la espesura. El veneno tiñó la tierra en la que Clarion había estado apenas unos instantes antes. Artemis la había salvado. No obstante, el alivio que sintió no fue muy duradero. Clavó la mirada en Rowan, que yacía muy quieto entre la marea de hojas desperdigadas. Le recordaron demasiado a la sangre. «¡Ministro!». Se levantó y voló rauda hacia él. No se movió, aunque su pecho ascendía y descendía. Estaba vivo. A Clarion casi se le saltaron las lágrimas de alivio. Se arrodilló junto a Tao y lo zarandeó. En su rostro apareció una mueca, aunque no era exactamente de dolor, sino de miedo. Sus párpados temblaban por el movimiento de los ojos. Era como si estuviera teniendo una pesadilla. Volvió a zarandearlo, esta vez con más fuerza. «¡Despierta!». Él no reaccionó. La respiración de Clarion se tornó más pesada. ¿Qué estaba pasando? Despacio se puso de pie y evaluó el desastre que la rodeaba. Todos los delicados preparativos se habían echado a perder. Varias hadas yacían inconscientes en el claro y algunas, aún presas del sueño, dejaban escapar pequeños sollozos. Sintió que el pánico se adueñaba de ella. Voló hasta el hada más cercana a Rowan y la sacudió. «Despierta». Nada. Voló hasta la siguiente y la siguiente y la siguiente. Ninguna de ellas reaccionó. «Nada, nada, nada». «Despierta», susurró para sí. Por favor, despierta». Para cuando llegó a la sexta hada que quiso sacar de su letargo, sintió que una mano se posaba en su hombro. «Alteza», dijo Artemis con suavidad, «déjalo». Finalmente, Clarion se dejó caer de rodillas y enterró el rostro entre las manos. Respiró hasta que ahuyentó las lágrimas. Nunca en su vida se había sentido tan patética, tan indigna de la realeza. Nunca había estado tan descontenta consigo misma. Por primera vez, Clarion comprendió de veras por qué Elvina no confiaba en ella.
Entendió el auténtico alcance de sus fracasos. Si no dominaba sus poderes antes de la coronación, llegaría el día en que la tierra de las hadas caería en desgracia. Y sería por su culpa.